12 de junio de 1916, 2:20 de la madrugada al norte de Beaumont-Hamel en el frente occidental. Una niebla fría se aferraba al barro y se extendía sobre la enmarañada alambrada que delimitaba el sector británico del frente. El cielo estaba sin luna. La única luz provenía del fuego de artillería distante, pulsos lentos que barrían el horizonte. Las trincheras olían a tierra húmeda, cordita y semanas de esfuerzo continuo. Todos los hombres en el parapeto sabían que el silencio no duraría. Las patrullas nocturnas alemanas se movían por este terreno con destreza. Cortaban alambradas, exploraban brechas, colocaban explosivos y se acercaban lo suficiente como para matar a los centinelas antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Secciones enteras del frente vivían con miedo a la oscuridad. Era el tipo de miedo que agotaba a un soldado más que el fuego de artillería. Cada paso en el barro se sentía más pesado. Cada sombra, más pronunciada. Cada sonido conllevaba una amenaza. El soldado Arthur Jenkins se agazapó junto a la entrada de un refugio, con un rollo de alambre recuperado colgado al hombro. Se secó la lluvia de la cara con una mano enguantada. Poseía la serena concentración de un obrero que se había pasado la vida resolviendo problemas prácticos con herramientas en lugar de teorías. Antes de la guerra, había construido cobertizos, establos y casas con entramado de madera. Medía ángulos con líneas de visión y paciencia. Usaba palanca para mover vigas con una sola mano donde otros necesitaban dos. Esta habilidad moldeaba su perspectiva ante cada desafío en el campo de batalla. Los obstáculos tenían sentido para él. No les temía. Los analizaba. Los descomponía en problemas más pequeños hasta que surgía una solución. Las infiltraciones nocturnas lo agobiaban. 3 veces esa semana, los alemanes se habían colado entre las alambradas. 2 centinelas británicos habían muerto. Un grupo había perdido a un mensajero en la oscuridad. Todos los hombres del pelotón se movían con una tensión incesante. Arthur observaba las tácticas del enemigo. Se arrastraban encorvados, lentamente. Probaban las alambradas con guantes. Aprendieron el ritmo de los centinelas. Usaban la niebla como cobertura. Reconoció un patrón. También reconoció una debilidad. La línea británica carecía de un sistema fiable de alerta temprana. Los hombres dependían de la vista y el oído. Ambos fallaban cuando se combinaban el mal tiempo y el agotamiento. Arthur llevaba una tabla de madera bajo el brazo. En la otra mano, sostenía un trozo doblado de chatarra de acero, que había transformado en un resorte. Llegó a la pequeña depresión junto a la plataforma de tiro que había despejado previamente. Estaba tras un muro de sacos de arena, donde la lluvia se filtraba en pequeños riachuelos. Colocó la tabla sobre el barro, comprobó que encajaba y tendió el fino alambre a través de un estrecho hueco por el que cualquier persona que se arrastrara pudiera colarse. El alambre estaba conectado a un pequeño pestillo de madera. El pestillo sujetaba un fino brazo de acero. Al tocarlo, el brazo saltó hacia adelante y golpeó la superficie de una hoja de sierra circular que había rescatado de una caja de ingeniería rota. El sonido fue estridente. La había probado de antemano. La hoja de sierra había producido un chirrido metálico que atravesó la niebla. Fijó el cable a un clavo oxidado clavado en una tabla cerca de la pared de la zanja. Trabajó con pulso firme, comprobando la tensión, el ángulo y la alineación. Cada paso se ejecutaba con la serenidad de un hombre que había pasado años perfeccionando juntas, bisagras y tirantes. El dispositivo era primitivo pero fiable. No requería pólvora ni riesgo de explosión. Era mecánico, sencillo y ruidoso. Creía que podía salvar vidas. Se acercaron pasos. El sargento Clifford Ale se detuvo a su lado. Ale seguía estrictamente las normas. Creía que improvisar causaba más problemas de los que solucionaba. Observó el dispositivo con recelo. ¿Qué es esto, Jenkins? Arthur respondió sin dudarlo, alarma perimetral. Cable trampa, señor. Tan fuerte que despertaría a toda la línea. Ale se agachó y observó la espada con aire sombrío. Esto no está aprobado. La Asociación de Ingenieros no aprueba dispositivos como este. Si algún idiota tropieza con él, me culpará por permitirlo. Arthur mantuvo el tono. Nos avisará antes de que una patrulla llegue al alambre de púas. Las últimas 3 noches han demostrado que necesitamos algo fiable. Se mueven mejor en la oscuridad que nosotros. Ale negó con la cabeza. Cumplimos con las normas. Elimínenlas. Sin excepciones. Arthur sintió que la frustración crecía en su interior, pero se mantuvo respetuoso.
Señor, lo he probado. Funciona. Y no cuesta nada más que chatarra. Quíteselo. Es una orden. Ale siguió caminando. Sus botas chapoteaban en la zanja empapada. Arthur contempló el dispositivo durante unos segundos. Conocía la regla. Conocía las consecuencias. También conocía el precio de no hacer nada. El enemigo regresaría. Otra patrulla atravesaría la línea. Alguien moriría en la oscuridad. Alguien exhausto. Alguien con mala suerte. Alguien que confiaba en un sistema que claramente fallaba. Desmontó el dispositivo lentamente. Dejó la cuchilla a un lado. Enrolló el cable. Guardó el perno en su caja de herramientas. Ale lo observó desde lejos, pero no se detuvo. Arthur esperó hasta que el sargento se acercó al refugio de la compañía. Cayó la noche. Arthur reparó el dispositivo tras la desaparición de Ale. Trabajó con rapidez. Redujo el número de alarmas de 4 a 2. Las colocó donde el suelo obligaría a cualquier intruso que se arrastrara a una depresión. Eligió lugares donde el lodo formaba depresiones naturales. Ancló cada cable para que sus hombres no tropezaran con él accidentalmente. Memorizó las posiciones. No dejó rastro visible. La lluvia arreció. La visibilidad disminuyó. La noche se volvió más fría. Los guardias se abrigaron aún más. Uno susurró que los alemanes regresarían, pues tras largos periodos de inactividad, siempre lo hacían. En la oscuridad, Arthur comprobó cada alarma con los dedos enguantados. Su tacto se agudizaba tras años de carpintería. Percibía los cambios de tensión. Anticipaba cada desalineación. En silencio, corregía cada error. Creía que un mecanismo sencillo podría salvar al tren de otra noche de confusión. Creía que el sonido podía disipar el miedo. Creía que un estruendo en la oscuridad daría a los hombres la oportunidad de respirar, alzar los fusiles y tomar posiciones antes de que la primera sombra alcanzara el parapeto. Arthur retomó su posición de tiro. Apoyó su rifle Lee Enfield sobre las rodillas. Escuchó el viento arrastrar la niebla a través del alambre de púas. Oyó el suave chapoteo del agua en el suelo de la trinchera. Observó cómo la niebla se extendía como un sudario bajo sobre el terreno abierto. Esperó. El dispositivo se alzaba 50 metros más adelante, oculto entre postes y alambres. Su hoja de acero estaba tensa como un pensamiento enroscado, lista para cerrarse en cualquier momento. La noche se iba haciendo cada vez más profunda. El enemigo aún no había llegado. Pero Arthur sabía que lo harían. 12 de junio de 1916, 3:40 de la madrugada. La niebla se espesó sobre la ladera hasta que el paisaje perdió toda definición. Los contornos se desdibujaron. La profundidad se disolvió. Las farolas de trinchera hacía tiempo que se habían apagado. Los hombres confiaban en su sentido del tacto y en sus instintos. El frente occidental castigaba a cualquiera que confiara en sus ojos de noche. La distancia te jugaba una mala pasada. El sonido llegaba en oleadas irregulares. Un solo paso en falso podía revelar una silueta contra el cielo oscuro. Todos los soldados aprendieron la misma regla: de noche, moverse despacio, respirar despacio, pensar despacio y esperar. Arthur Jenkins permaneció alerta. Sostuvo el rifle firmemente en su regazo. Su aliento formaba pequeñas nubes. A través de un estrecho espacio entre los sacos terreros, observó su sector. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad hasta que pudo discernir tenues contrastes. Notó las elevaciones más oscuras donde el terreno descendía. Observó el tenue brillo donde los charcos reflejaban los tenues impactos de los proyectiles lejanos. Sabía que los exploradores enemigos usaban los mismos marcadores. Un infiltrado cauteloso cartografiaba el terreno usando líneas de visión y memoria. Determinaban la ubicación de las trincheras estudiando la forma de los escombros y el ángulo de las vallas rotas. Se dejaban llevar por el silencio, no por el ruido. El pelotón estaba bajo presión. 3 infiltraciones en una semana habían agotado a todos sus hombres. 2 soldados susurraban al otro lado de la línea. Mantenían la voz baja. Uno preguntó si los alemanes planeaban otro avance. El otro confirmó que sí, ya que el enemigo siempre regresaba después de la lluvia. El alambre de púas húmedo hacía menos ruido al cortarlo. El barro ocultaba las huellas. La niebla dificultaba los movimientos. Las condiciones eran perfectas para una patrulla hábil. Arthur había reconocido este patrón. Lo observó en la sincronización de la actividad enemiga.
Prestó atención a los cambios en el fuego de ametralladora a distancia. Se dio cuenta de cuando los alemanes se contenían. Rastreó el ritmo de sus morteros. Todo apuntaba a otro ataque. Se acercó al estrecho hueco entre los disparos y observó el terreno. El sonido se oía diferente ahora. El viento había amainado. La niebla había perdido densidad. El silencio parecía deliberado, no natural. Los soldados experimentados conocían la diferencia. El silencio natural resultaba liberador. El silencio enemigo resultaba opresivo. Arthur sentía esa pesadez ahora. Un cabo caminaba por la trinchera y dijo en voz baja, permanezcan alerta. Algo anda mal esta noche. Arthur asintió. Pensó en el dispositivo anclado al frente. Confiaba en su tensión. Confiaba en su alineación. Confiaba en los materiales, porque eran obra suya. Madera. Alambre. Acero. Piezas sencillas que funcionaban juntas con fiabilidad. Un cable trampa solo era efectivo si estaba bien colocado. Lo había colocado bien. Miró al otro lado del campo abierto. Nada se movía. Pasaron los minutos. La noche parecía interminable. Una rata correteaba por el borde de la trinchera. Alguien la pateó. Otro soldado masculló una maldición en voz baja. La niebla ahogó el sonido. Entonces, el lejano destello de la artillería titiló en el horizonte. Unos segundos después, se oyó el estruendo. Normalmente, los alemanes bombardeaban la línea británica antes de enviar patrullas. Esta noche, reinaba el silencio. Era inusual. Sugería un objetivo encubierto. Sabotaje. Alambradas. Mapeo de brechas para futuros ataques. Algo planeado. Arthur puso la mano sobre el frío cañón de acero de su rifle. Sentía los guantes húmedos. Tenía barro pegado a las botas. Intentó respirar con calma. La tensión se extendía como una lenta corriente por la trinchera. Todos los hombres presentían el peligro, pero no podían identificar su origen. Se inclinó de nuevo hacia adelante y observó el punto donde había fijado la primera barra. La niebla le impedía ver el dispositivo. No era necesario. En cuanto algo tocaba el alambre, la hoja de sierra lo registraba. Un leve sonido llegó a sus oídos. No era viento. No era agua. Era movimiento. Silencioso. Cauteloso. Cerca del suelo. Se concentró. Otro sonido lo siguió. Un suave crujido. Una tela al moverse. Una mano enguantada rozando un alambre. Venía de más allá de la primera loma baja. Su pulso se aceleró. Los intrusos estaban cerca. El sargento recorrió la fila, susurrando instrucciones para mantener las posiciones y los fusiles bajos. Arthur no mencionó su dispositivo. Sabía que el sargento le ordenaría que se lo quitara de nuevo. Permaneció en silencio. El sonido se apagó. La noche lo engulló. Arthur contuvo la respiración. Entonces lo volvió a oír. Un suave clic. Una herramienta metálica raspando el alambre. Los alemanes trabajaban con precisión. Cortaban el alambre con alicates laterales acolchados. Se movían en parejas. Uno mantenía la tensión, el otro cortaba. Planificaban rutas a través de las brechas. Una patrulla experimentada podía llegar a una trinchera en minutos. Arthur agarró su rifle y miró al frente. Su vista se esforzaba por penetrar la niebla. Un nuevo sonido atravesó la noche. Un sonido metálico y agudo. Entonces la hoja de sierra chirrió. La explosión rasgó la oscuridad. Rebotó en las paredes de la trinchera. Resonó en la niebla. Se oyó más lejos que cualquier grito de advertencia. Los soldados saltaron. Se echaron los fusiles al hombro. Las botas resonaron sobre los tablones de madera. Alguien gritó, «Formad». El dispositivo se había disparado. Algo había tocado el cable. Algo había liberado el candado. Arthur apuntó hacia la dirección de donde provenía la alarma. Una figura se movió entre la niebla. Luego, otra. Las figuras que se arrastraban se quedaron paralizadas al sonar la alarma. La alarma les robó el factor sorpresa. Los obligó a dudar. Esta vacilación les costó la ventaja. Los alemanes se recuperaron rápidamente. Un explorador disparó una bengala. La bengala se elevó formando un arco, ardiendo blanca e iluminando el campo con un repentino destello.
Los fusileros británicos dispararon instintivamente. La bengala reveló siluetas cerca del alambre de púas. Dos infiltrados alemanes se agacharon juntos. Uno sostenía un cortalambres, el otro un cuchillo de trinchera. Intentaron dispersarse. Arthur disparó. El retroceso le impactó en el hombro. Su disparo impactó a uno de los intrusos en el costado. Fusileros cercanos se unieron al fuego. Más siluetas emergieron a medida que el haz de luz se elevaba sobre el barro. Un sargento alemán gritó órdenes en un alemán deficiente. La patrulla comenzó a retirarse. Habían perdido el factor sorpresa. Habían perdido la oscuridad. Habían perdido tiempo. La línea británica fue atacada con fusiles. Las balas silbaban a través de la niebla. Los fogonazos iluminaban la trinchera. Los ametralladores tomaron posiciones. Los oficiales gritaron las coordenadas. Los infiltrados corrieron de vuelta a sus líneas. Los alemanes respondieron con ráfagas cortas y controladas. El tiroteo se descontroló. Arthur vio a un explorador intentar esconderse tras un poste roto cerca del alambre de púas. Reaccionó con la velocidad del rayo. Amartilló el rifle y volvió a disparar. El hombre se desplomó en el barro. El sargento corrió hacia Arthur. Su expresión delataba primero asombro, luego confusión. ¿Qué fue ese ruido? Esa alarma. Arthur no apartó la vista del campo. Mi dispositivo, señor. Funcionó. El sargento dudó. Quería discutirlo. Quería hacer cumplir la normativa. Pero la prueba resonó por todo el campo. La alarma había ganado tiempo para el pelotón. Había logrado lo que el procedimiento estándar no había logrado. El tiroteo cesó. Los infiltrados se retiraron bajo el fuego de cobertura de su retaguardia. Los disparos de fusil se silenciaron. La niebla envolvió la retirada. La bengala se apagó, sumiendo el campo de nuevo en la oscuridad. Arthur mantuvo el rifle en alto durante varios segundos. Escuchó atentamente si oía algo. No oyó nada. La línea se estabilizó. Los hombres recuperaron el aliento. Las botas resbalaron. Los cañones se enfriaron. Varios soldados susurraron que la alarma les había salvado la vida. Uno dijo que los alemanes casi habían atravesado el alambre de púas antes de que sonara. Arthur bajó el rifle. Le temblaban ligeramente los brazos. No de miedo, sino del alivio que lo invadió tras la repentina tensión. Se giró y miró al sargento. Ale lo miró con incertidumbre. Había visto algo que quería negar, pero no pudo. Tensó la mandíbula. No dijo nada. Se alejó. Arthur exhaló. La noche estaba lejos de terminar. Los alemanes probablemente se adaptarían y regresarían. Pero el dispositivo había demostrado su eficacia. Alertó a los hombres. Rompió el silencio que los estaba matando. Volvió a revisar su sector. Volvió a revisar su posición. Mantuvo la mente despejada. En algún lugar de la niebla, la hoja de sierra todavía vibraba. 12 de junio de 1916, 4:15 de la madrugada. La bengala se había apagado. El fuego había cesado. La niebla volvió a posarse sobre el terreno árido, más densa que antes, como si intentara extinguir la violencia que la había azotado. La trinchera olía a humo y barro revuelto. Los hombres susurraban sobre la alarma. Algunos preguntaban quién la había activado. Otros decían que era la única razón por la que seguían con vida. El miedo en sus voces dio paso al alivio, y luego a algo más agudo. Respeto. Reconocimiento de una idea sencilla que había funcionado cuando todo lo demás había fracasado. Arthur Jenkins permaneció de pie en la plataforma de tiro. No se relajó. Con la misma serenidad que mostraba en el banco de trabajo, observaba el terreno. Los infiltrados alemanes rara vez atacaban solo una vez. Enviaban equipos de reconocimiento. Si el primer intento fallaba, un segundo equipo analizaba el error y ajustaba su estrategia. La doctrina enemiga permitía flexibilidad. La doctrina británica, no. Esta diferencia costó la vida a soldados. El sargento regresó. Esta vez no mostró enojo. Su voz permaneció baja. El estallido se escuchó en 3 sectores. El teniente quiere saber qué pasó. Arthur respondió en voz baja, solté el botón, señor. El alambre tiró del brazo. El acero chocó con la hoja de sierra. Nada complicado. Ale parecía agitado.
Has desobedecido una orden. Arthur mantuvo su tono de voz. Sí, señor. Ale hizo una pausa. Era consciente de la gravedad de la situación. Si castigaba a Arthur, estaría castigando al hombre que había salvado la línea. Si ignoraba las normas, se arriesgaba a una reprimenda. Se limpió el barro de los guantes y volvió a hablar, el teniente decidirá. Estén atentos. Arthur asintió. Ale se alejó con el porte de un hombre atrapado entre el deber y una evidencia que no podía ignorar. Un movimiento a lo lejos llamó la atención de Arthur. Algo se movía en la niebla, más allá del cable distante. Se inclinó hacia adelante. La figura era baja y lenta. La siguió por el sonido. Arrastrándose. Cautelosa. No era un animal. Le susurró al hombre a su lado, contacto. En la misma dirección. Los rumores se extendieron. Los fusiles apuntaron hacia afuera. El pelotón se reunió. Cada hombre se ajustó las botas en los tablones de la trinchera. Un cabo preparó discretamente una pistola de bengalas. Un equipo de ametralladoras reposicionó su ametralladora Luis para cubrir el sector. Arthur observó cómo la figura desaparecía y luego reaparecía. Los intrusos se movían con más cautela. Habían oído la alarma. Esperaban algo más. Esta vez se acercaron desde un ángulo diferente, en un arco más amplio. Querían explorar el perímetro y encontrar cualquier hueco desprotegido. Arthur pensó en el segundo dispositivo que había colocado. Estaba cerca de una zanja de drenaje, oculto tras una hilera de sacos de arena rotos y estacas de alambre rotas. Había fijado la hoja de sierra a una tabla resistente y tensado el brazo con cuidado. El dispositivo solo necesitaba un ligero tirón para activarse. Esperaba que los intrusos eligieran esta ruta. La niebla transmitía el sonido de forma distinta. Arthur aguzó el oído, buscando un suave roce, un suave raspado en el suelo o el crujido de la tela en el barro. Oyó un leve rasguño. Luego silencio. Siguió otro rasguño. Dos reptiles, moviéndose lenta y coordinadamente. La voz del teniente resonó en la trinchera. Controlada. Tranquila. Alto el fuego hasta confirmación. Arthur mantuvo la mirada fija en el suelo. Su respiración era superficial. Pasaron los momentos. Un grito agudo y metálico rompió el silencio. Se activó el segundo dispositivo. Los hombres reaccionaron al instante. Apuntaron sus fusiles. El cabo encendió la bengala. Una luz blanca se disparó sobre sus cabezas, iluminando el campo. El haz atravesó la niebla como una cuchilla. 3 exploradores alemanes emergieron del claro. Se quedaron paralizados bajo la bengala. Uno buscó una granada de mano. Otro levantó una pistola. Arthur disparó primero. Su disparo alcanzó al hombre con la granada. El soldado se desplomó, dejando caer el artefacto explosivo, que rodó por el barro y se extinguió sin detonar. El equipo de ametralladoras de Luis abrió fuego. Su lluvia de balas empujó a los infiltrados hacia el alambre de púas. Otro disparo de otro pistolero abatió al explorador con su pistola. El tercer hombre se arrastró para cubrirse, pero sus movimientos eran lentos bajo la intensa luz de la bengala. Un pistolero británico más atrás lo abatió de un disparo limpio. El tiroteo terminó tan rápido como había comenzado. Volvió el silencio. Esta vez, el alivio se extendió más rápido que el miedo. Los hombres comprendieron lo sucedido. Comprendieron por qué habían descubierto a la patrulla. Sabían quién había construido el dispositivo. El teniente se acercó a Arthur. Era un oficial estricto, cauteloso y disciplinado. Habló con marcada moderación. Jenkins. Explícame el mecanismo. Arthur mantuvo la voz tranquila. Cable de disparo. Suelte. Un brazo con resorte golpea una hoja de sierra. Crea una alarma metálica y aguda. Avisa antes de que los intrusos lleguen al cable. El teniente lo examinó con atención. Muy sencillo. Sí, señor. Eficaz. Arthur esperó. El teniente tensó la mandíbula. Miró fijamente la niebla donde habían caído los intrusos. Entonces habló, las regulaciones prohíben el equipo no autorizado. Pero las regulaciones no detuvieron al enemigo esta noche. 2 veces. Arthur permaneció en silencio. El teniente miró hacia la fila. No retiraremos los explosivos. Esta noche no. 2 cabos intercambiaron miradas.
Uno susurró que la decisión llegaría al cuartel general del batallón por la mañana. El otro dijo que el mando superior los detendría inmediatamente al enterarse. El teniente ignoró sus susurros. Arthur no dijo nada. Revisó su fusil. Revisó su sector. Sintió que la tensión se relajaba un poco, pero permaneció en alerta máxima. Sabía que los alemanes podrían enviar un escuadrón completo a continuación. Tras intentos fallidos de infiltración, a menudo escalaban. Ponían a prueba las debilidades con la fuerza. La niebla se espesó. Colgaba como una cortina sobre el alambre. La baliza se apagó. La noche regresó en silencio, pero el silencio era inquietante. Los soldados se movían inquietos. La alarma los había salvado 2 veces, pero el campo de batalla castigaba a cualquiera que se descuidara demasiado pronto. Arthur escuchó. El débil estruendo de la artillería lejana resonó entre las líneas. Oyó el repiqueteo de botas sobre los tablones. Oyó a un hombre toser. Entonces cayó la noche. Bajó la barbilla y examinó el terreno. Sus ojos seguían los caminos invisibles que siempre usaban los infiltrados. Trazó sombras. Examinó cada ángulo de aproximación. Así construía cobertizos y graneros antes de la guerra. Investigaba los puntos de presión. Detectaba puntos débiles. Reforzaba las conexiones débiles. En el campo de batalla no era diferente. Solo las misiones eran diferentes. El teniente volvió a estar junto a Arthur. Habló en voz baja, dirigiéndose solo a él. Si se despliega este tipo de equipo en el frente de la brigada, podría transformar la guerra nocturna. La infiltración prospera en silencio. Han roto su silencio. Arthur respondió sin ningún ego: he utilizado mis conocimientos, señor. El teniente asintió una vez. Prepárense. Se fue a hablar con el sargento. Pasaron los minutos. La niebla se espesó hasta que la visibilidad se redujo a solo 10 pasos. Los hombres volvieron a moverse inquietos. Llegó un mensajero con información de una compañía vecina. Su patrulla había informado haber oído grupos alemanes reunidos más allá de la cresta. Más movimiento de lo habitual. Más tráfico peatonal. Un ataque mayor podría estar preparándose. Arthur ajustó la empuñadura del rifle. Esta era la escalada que esperaba. 2 intentos fallidos de infiltración apuntaban a un patrón. El enemigo pretendía atravesar la línea esta noche, no solo probarla. Necesitaban una brecha. Necesitaban el factor sorpresa. Habían perdido ambas 2 veces. Arthur comprobó el ángulo de su línea de tiro. Respiró con calma. Volvió a examinar el terreno. Memorizó cada detalle. Un golpe sordo resonó a lo lejos. Morteros alemanes. Siguió otro. Y luego otro. El bombardeo se intensificó. Los proyectiles impactaron a 50 metros detrás de la trinchera británica, apuntando a las líneas de comunicación y posiciones de apoyo. Táctica estándar previa al ataque. El enemigo quería cegar a los defensores. El teniente gritó órdenes hacia la trinchera: formen filas. Prepárense para el ataque. Mantengan su posición. Arthur sintió las granadas vibrar a través de los tablones. El humo se elevaba por el borde de la trinchera. Los hombres se agacharon y se prepararon para soportar el peso. El enemigo pasó del secretismo a la violencia. Las alarmas los habían frenado. Ahora planeaban abrirse paso a toda velocidad. Arthur estabilizó su rifle. Sus músculos mandibulares se tensaron. El verdadero ataque había comenzado. 12 de junio de 1916, 4:48 de la madrugada. El fuego de mortero alemán se intensificó hasta que la tierra tembló con golpes sordos constantes. Los proyectiles impactaron tras la trinchera delantera, destruyendo las reservas e interrumpiendo las líneas de comunicación. Nubes de humo flotaban en el aire. La niebla se mezclaba con ellas, formando una densa y sofocante neblina que reducía la visibilidad a casi cero. La línea británica se preparaba para un asalto directo. Todos los soldados conocían la secuencia: primero fuego de mortero, luego confusión, y luego la infantería abriéndose paso a través de las brechas. Arthur Jenkins permaneció en la plataforma de tiro. A través del mismo estrecho hueco entre los sacos terreros que había usado toda la noche, observaba el borde delantero de la pendiente. Las ondas de choque hacían temblar los tablones. El barro le salpicaba las botas. El humo descendía por la pared de la trinchera, asentándose en capas. Mantuvo la concentración.
Su respiración era regular. Sabía que el enemigo quería el caos. Sabía que esperaban que el sistema de alarma fuera inútil bajo fuego intenso. Pero también sabía algo más: las patrullas furtivas evitaban el ruido. Los equipos de asalto lo usaban como cobertura. Se inclinó hacia adelante y observó el terreno. El alambre de púas parecía una tenue línea oscura en la bruma cambiante. Más allá, la pendiente descendía y volvía a ascender. Seguía sin detectar movimiento. Escuchó. Los proyectiles de mortero ahogaban la mayoría de los sonidos, pero entre las explosiones, oyó algo débil. Botas. Pesadas. Apuntando. El teniente gritó desde la trinchera: «Calma. Esperen los formularios. No desperdicien munición». Su voz se mantuvo firme y serena. Su serenidad bajo presión denotaba experiencia. Arthur tenía su rifle listo para disparar. Comprobó los ángulos. El primer dispositivo ya se había disparado y permanecía en silencio. El segundo dispositivo esperaba. Les ofrecía la ventaja final antes del combate cuerpo a cuerpo. El bombardeo cesó. Los morteros se retiraron aún más. Esa fue la señal. El enemigo quería avanzar. Arthur apretó la mandíbula. Su vista buscó contrastes en la niebla. Un cabo al final de la trinchera silbó: «Movimiento». Todos se quedaron congelados. Arthur también lo vio. Una masa oscura emergió de la niebla, cerca del suelo, y luego se dividió en tres figuras esbeltas. Se movían en línea. Soldados de asalto. Uno llevaba una estera de alambre para aplanar el alambre de púas. Otro llevaba granadas de mano. El tercero mantenía la cabeza agachada, con el rifle listo. Se acercaron desde un nuevo ángulo, más a la izquierda, buscando una abertura. Arthur fijó la mirada en su objetivo. Quería acercarse. Suficiente luz para confirmar su posición. Suficiente certeza para evitar disparos fallidos. Las figuras se arrastraron. Llegaron al borde de la trinchera. Entonces sucedió. Un grito agudo y metálico atravesó la bruma. Se activó el segundo dispositivo. La explosión redujo a la mitad el ruido del campo de batalla. Ahogó el eco de los proyectiles de mortero. Atravesó el humo. Cayó con fuerza y claridad. Todos los soldados se pusieron alerta al instante. Llevaban los fusiles al hombro. Las botas se hundían en el suelo embarrado. La alarma les dio unos segundos. Esos segundos contaban. Arthur vio a los infiltrados paralizarse. Su disciplina se desvaneció por un instante. Ese instante salvó la línea. Una bengala salió disparada del brazo del cabo. El suelo se iluminó de un blanco cegador. La luz cegadora expuso por completo al equipo. Arthur abrió fuego. Su bala alcanzó al explorador tras la malla de alambre. El hombre se desplomó y rodó por el barro. Los infiltrados restantes intentaron huir. El equipo de Luis disparó con ametralladora. Las balas atravesaron el campo, empujando a los alemanes hacia la valla destruida, donde apenas había cobertura. Tras ellos, aparecieron más sombras. Un escuadrón completo de soldados de asalto alemanes. Al menos 10 hombres. Pretendían aprovechar la brecha en cuanto los trepadores la atravesaran. Pero la alarma frustró su plan. En lugar de romper un silencioso cerco defensivo, se toparon de frente con una línea de fusileros que los esperaba. Se desató un fuego controlado en la trinchera británica. Arthur amartilló su fusil con movimientos firmes. Sus disparos alcanzaron blancos a media distancia. 2 soldados de asalto cayeron. Otro tropezó y cayó. La dotación de ametralladoras ajustó el fuego y sofocó a los atacantes restantes. El teniente gritó: «Mantengan la línea». A las 2. «Mantengan la distancia». Arthur apuntó a la derecha. Más siluetas se acercaban entre la niebla. Un suboficial alemán gritó órdenes desde atrás del grupo principal. Arthur vio fogonazos y oyó el agudo estallido de los disparos del fusil. Mauser. Un fusilero británico a su lado se agachó y maldijo. Una bala impactó en el saco terrero que tenía sobre la cabeza. Arthur volvió a disparar. Su bala alcanzó al sargento. El hombre se tambaleó hacia atrás y desapareció en la niebla. El tiroteo se intensificó. Explotaron granadas cerca del alambre de púas. Lodo y fragmentos de metal volaron por los aires. Una onda expansiva impactó el brazo de Arthur. Se mantuvo firme y concentrado. La bengala se apagó. La oscuridad regresó.
Pero el ímpetu del enemigo se había desvanecido. Esperaban un ataque sorpresa. En cambio, se encontraron con un muro de fuego coordinado. Más fusileros británicos se unieron a la línea. Una segunda ametralladora abrió fuego desde un sector vecino. Los alemanes intentaron retirarse. Su retirada fue torpe. Llevaban heridos. Su formación se desmoronó. Avanzaban sin cobertura. Arthur volvió a disparar. Otro soldado cayó. La ametralladora Louis siguió al grupo en retirada y dio la señal de disparo. Una última granada de mano rodó y detonó cerca del alambre de púas. Entonces el silencio volvió al campo. El teniente levantó la mano. Alto. Miren al suelo. Mantengan su posición. El tiroteo se detuvo por completo. Arthur esperó. Tenía el fusil listo. Escuchó. Buscó cualquier señal de movimiento. Pero no había ninguna. Los alemanes se habían retirado. Su ataque había fracasado. El humo se disipó. La niebla envolvió los cuerpos cerca del alambre de púas. El chirrido metálico de la alarma aún resonaba en la cabeza de Arthur. Ese sonido había cambiado el curso del ataque. Sin él, los infiltrados habrían escalado el alambre de púas en silencio. El equipo de asalto habría lanzado un ataque sorpresa contra la trinchera. Las pérdidas habrían sido cuantiosas. La línea podría haberse derrumbado. El sargento se acercó de nuevo a Arthur. Su expresión delataba una mezcla de incredulidad y respeto reticente. Esa fue la diferencia. Sin ese ruido, nos habrían caído en las manos. Arthur no dijo nada. Continuó escaneando. El teniente se unió a ellos. Su abrigo estaba cubierto de barro. Manchas de humo le manchaban el cuello. Miró a Arthur durante varios segundos. Tu dispositivo nos dio tiempo. 2 veces. No puedo ignorar los resultados. Arthur esperó. El teniente continuó, esto se presentará al batallón. Entonces decidirán si quieren más. Pero por ahora, lo dejaremos donde está. Un soldado más atrás en la línea gritó, movimiento. Todos los rifles volvieron a dispararse. Arthur sintió que se le aceleraba el pulso. Pero la figura resultó ser un alemán herido que regresaba a rastras a sus filas. Se arrastró por el barro. Nadie disparó. El teniente ordenó a los hombres que mantuvieran su posición. El hombre desapareció en la niebla. Arthur volvió a bajar el rifle. El silencio reinó en la trinchera. El sargento habló con voz débil, nunca pensé que una hoja de sierra pudiera salvar a 30 hombres. Arthur respondió con calma, el acero hace ruido cuando se golpea correctamente. Ale asintió y se alejó. Su postura había cambiado. Menos rígida. Más atenta. Arthur permaneció en su puesto. Sus manos descansaban sobre el rifle. Repasó mentalmente cada detalle, considerando mejoras, un resorte más fuerte, una mejor montura, placas de disparo dobles, un cordón impermeable. En silencio, revisó el mecanismo. Era carpintero. Construía soluciones. La guerra solo cambió los materiales. La niebla se disipó un poco. El suelo más allá del alambre permaneció inmóvil. Pero Arthur sabía que la noche no había terminado. La doctrina alemana exigía confirmación. Reevaluarían. Ajustarían. Volverían a probar la línea. Quizás no esta noche. Quizás mañana. Pero regresarían. La alarma había cambiado la situación inicial. Y ahora el enemigo también lo sabía. 12 de junio de 1916, 5:17 de la madrugada. La niebla se disipó en la ladera mientras el cielo palidecía con las primeras luces del amanecer. La luz se filtraba entre el humo y la niebla, revelando cables deshilachados, equipo disperso y zonas irregulares de barro donde yacían cadáveres semienterrados. El campo de batalla parecía agotado pero tenso, como una herida aún no cicatrizada. El ataque alemán había fracasado, pero los soldados en las trincheras británicas sabían que la noche no había terminado. El amanecer solo había alterado la naturaleza del peligro. Arthur Jenkins permaneció despierto, alerta e inmóvil en su puesto de tiro. Su mirada escrutaba el terreno con meticulosa precisión. Le dolían los músculos por las largas horas, pero ignoró la incomodidad. Los dispositivos de alarma ya habían hecho más de lo que había previsto. Se activaron pronto, frustrando los intentos de infiltración y obligando al enemigo a un ataque desesperado.
La trinchera resistió porque la alarma había perturbado las tácticas alemanas. Pero Arthur sabía algo más. Un oficial enemigo astuto analizaría el fallo y reaccionaría antes del amanecer. Su doctrina premiaba la adaptabilidad. Sus exploradores aprendían rápido. Un último empujón podría llegar antes de que mejorara la visibilidad. La lluvia golpeaba suavemente su casco. Observó la alambrada. Ningún movimiento. El barro que había detrás parecía plano, intacto y frío. El silencio parecía más denso que antes. El teniente caminaba a grandes zancadas por la trinchera, con el abrigo empapado de lluvia y humo. Se detuvo junto a Arthur. Tu mecanismo nos salvó toda la noche. Arthur asintió una vez. No añadió nada. Sabía que el teniente aún no había terminado. Reforzaremos el alambre de púas al amanecer, continuó el oficial. Estamos enviando patrullas para confirmar la brecha. Pero primero, el general de brigada necesita detalles. El mando del batallón ha recibido el informe. Quieren saber cómo un simple soldado en una trinchera del frente pudo resolver un problema que sus ingenieros no pudieron. Arthur mantuvo el tono. Usé lo que tenía a mano. El teniente lo observó un instante. Las manos de Arthur permanecieron inmóviles. Su mirada se posó en el campo de batalla. Parecía más un artesano examinando una viga dañada que un soldado recuperándose de una noche de combate. Lo construiste porque los ataques nocturnos te molestaban. Arthur respondió con serena seguridad, costaron vidas. El patrón era claro. La oscuridad les daba ventaja. No teníamos nada que pudiera provocar ruido en el momento justo. El teniente asintió lentamente. Esa es precisamente la forma de pensar que nos falta. Antes de que Arthur pudiera responder, se escuchó un grito desde más atrás en la línea. Movimiento en el sector izquierdo. 50 metros detrás de la valla de meta. Los rifles se posicionaron con un chasquido. El teniente se agachó y levantó los binoculares. Arthur miró a través de los sacos terreros. El movimiento era débil. Bajo. Lento. No coincidía con el de las tropas de asalto anteriores. La niebla difuminaba los contornos. Arthur ajustó la mira. Una figura solitaria se arrastraba por el barro. No hacia adelante, sino de lado. Un explorador alemán herido. Su uniforme estaba empapado. Arrastraba las piernas. Le costaba arrastrarse por el suelo. El teniente susurró, todavía está vivo. Arthur mantuvo firme su rifle. El explorador no representaba ninguna amenaza. Estaba demasiado débil para luchar, demasiado lejos para llegar a la trinchera y demasiado herido para arrastrarse de regreso a sus propias líneas. Los soldados mantuvieron su objetivo a la vista, pero no dispararon. En el campo de batalla, sus reglas se aplicaban. Matar a los heridos no conseguía nada. El explorador se detuvo. Su cabeza se hundió en el barro. La niebla lo envolvió. El teniente se bajó las gafas. Alto el fuego. Los hombres dejaron los rifles, pero permanecieron vigilantes. Arthur miró al explorador un momento más. Luego volvió la vista al suelo. Se hizo el silencio. Esta vez sonó definitivo. El enemigo se había retirado para reagruparse. El último herido había caído. La línea pertenecía a los británicos hasta que se produjera un nuevo ataque. Llegó un mensajero del cuartel general del batallón. Llevaba un tubo de mensajes y parecía exhausto tras cruzar las posiciones de retaguardia, marcadas por los bombardeos. Saludó al teniente y le entregó el mensaje. El teniente lo leyó y asintió. Jenkins. El batallón solicita una demostración. Quieren que el mecanismo llegue al cuartel general a las 7 a.m. Arthur no reaccionó. Sí, señor. Vienes conmigo. ¿Quieren tu explicación? Arthur asintió de nuevo. Comprobó su rifle y se lo colgó al hombro. Esperó la siguiente orden del teniente. Quédense aquí hasta que amanezca. Necesitamos una vista despejada antes de que alguien salga de la trinchera. Arthur retomó su posición. Escuchó el viento cambiante. La niebla seguía despejándose. Sobre los árboles rotos a lo lejos, aparecieron las primeras franjas azul grisáceas del cielo. En cuestión de minutos, la tenue luz del día iluminó el campo. La magnitud de la destrucción se hizo claramente visible: alambres rotos, cráteres, soldados caídos, estacas dobladas, armas dispersas. Las alarmas habían revelado brutalmente cada punto de infiltración.
El terreno mostraba lo cerca que se había acercado el enemigo. 2 equipos médicos británicos se movilizaron para rescatar a los heridos. El teniente instaló puestos de observación para vigilar la presencia de francotiradores enemigos en cuanto se disipó la niebla. Las órdenes resonaron suavemente en la trinchera. Los hombres tomaron nuevas posiciones. Se colocaron los fusiles en los parapetos. La tensión volvió a un ritmo pausado. Arthur bajó de la plataforma de tiro y se acercó al primer dispositivo de alarma. Examinó la hoja de sierra, que yacía semienterrada en el barro. El metal tenía un arañazo reciente donde el brazo de resorte lo había golpeado. La tabla permanecía estable. El mecanismo de bloqueo estaba intacto. El dispositivo había funcionado exactamente como estaba previsto. Quitó el barro de la superficie y levantó la base de madera. El alambre seguía tenso. El perno estaba intacto. El brazo percutor seguía bajo tensión. Desmontó el dispositivo metódicamente. Luego se centró en el segundo dispositivo, que había resultado más dañado en el ataque mayor. Este también mostraba señales de uso. La hoja de sierra estaba rota en un borde. La tabla estaba astillada. Recogió los fragmentos y los metió en una bolsa. El teniente se acercó de nuevo. Listo. Arthur asintió. Siguieron la trinchera hacia la retaguardia. El suelo estaba resbaladizo por la lluvia. Los corredores se abalanzaban sobre ellos. Los equipos médicos llevaban a los heridos con el rostro ceniciento a los puestos de socorro. Los ingenieros llevaban rollos de alambre y herramientas de reparación hacia la primera línea. Hileras de humo se extendían por el paisaje en finas líneas. Al llegar al cuartel general del batallón, un joven oficial los condujo a un refugio reforzado con madera. Había una mesa en el centro. Las paredes estaban cubiertas de mapas. Un general de brigada, 2 capitanes y un oficial de ingeniería de combate esperaban dentro. El general de brigada fue el primero en hablar. Su voz era inequívoca. Han construido un dispositivo no autorizado. Han utilizado chatarra sin autorización. Han violado las normas de ingeniería de campo. Arthur se irguió de golpe. Sí, señor. El brigadier hizo una pausa y luego continuó, su violación salvó la línea. Un capitán se inclinó hacia adelante. Explícame el mecanismo. Paso a paso. Arthur colocó el dispositivo desmontado sobre la mesa. Su explicación fue precisa. Describió el voltaje, la fuerza del gatillo, el ángulo de impacto, el nivel de sonido y la elección de los materiales. Su tono se mantuvo sereno. Habló como si estuviera describiendo una bisagra de madera o la junta de una puerta. Los oficiales escucharon atentamente. El ingeniero examinó la hoja de sierra y asintió. Es sencilla. Fiable. Ajustable. Sin riesgo de explosión. Resistente a la intemperie para rotaciones cortas. El brigadier miró a Arthur. Si aprobamos esto, podría ordenar a otros que lo construyan. Sí, señor. El general de brigada intercambió miradas con los oficiales. Los probaremos en todo el frente de la brigada. Si los resultados coinciden con los de hoy, los implementaremos de forma permanente. Arthur levantó ligeramente la cabeza. Entendido. El general de brigada añadió, obligaron al enemigo a abandonar el camuflaje. Esto cambió por completo el panorama táctico. Pocas innovaciones logran eso. Arthur no sonrió ni reaccionó de otra manera. Estaba esperando la siguiente orden. Hoy construirás 10 más. Usa todos los materiales sobrantes que necesites. Los ingenieros te proporcionarán cables, cuchillas y circuitos impresos. Arthur asintió una vez. El brigadier la despidió. El teniente exhaló frente al refugio. Has cambiado algo importante esta noche. El ejército no lo admitirá tan fácilmente, pero lo has hecho. Arthur miró hacia la línea del frente, donde flotaba la niebla y aún se elevaba humo. Construí lo que era necesario, dijo. El teniente asintió. A veces basta.